Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esta es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Acuérdame, oh Jehová, de tus juicios antiguos y consólame. Horror se apoderó de mí a causa de los impíos que dejan tu ley. Cánticos me fueron tus estatutos en la mansión de mis peregrinaciones. Acuérdeme en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardaré tu ley. Esto tuve porque guardaba tus mandamientos. Salmo 119, versículos 49 al 56. Vamos a cantar, hermanos, el himno número 2. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Efesios 3:21. ¿Cómo agradecer lo que hizo el Señor por mí, que sin merecer derramó
Tu sangre carmesí, un coro de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, pues lo que soy un día me lo sé, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él. Y si ganaré alguna fama, toda al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Este día en que se dedica para la honra y gloria tuya, en este servicio que se lleva a cabo, aunque sea virtualmente por los motivos que sabemos, pero tenemos la confianza en saber que tú estás con nosotros. Señor, bendice tu servicio que se va a llevar a cabo y dale la sabiduría a tu siervo para que tenga las palabras que cada uno de los que vemos este sermón, no los quedemos en nuestro corazón y nos enseñes a confiar en ti totalmente. Bendito seas, Señor, porque aunque la prueba es terrible, tenemos la confianza de que tú estás con nosotros. Este soldado tuyo te pide perdón por las dudas, temores que luego asaltan mi mente, pero siempre tú estás conmigo y me sostienes con la diestra de tu justicia. Cubre a tu iglesia y protégenos con tu ala protectora contra ese virus. Y en el nombre de Jesucristo quedamos bajo tu amparo. Bendito seas, Señor, y bendice el servicio que es para honra y gloria tuya. Amén. Hermanos, en este día quiero mandar un cariñoso saludo al hermano Carvajal, a su esposa. Pepe, te extraño. Yola, Jorge. Cuánta necesidad tengo de estrecharlos. Hermana Erika, usted sabe cómo la estimo. Pastor, su esposa, gracias, y espero que el Señor nos permita reunirnos para darles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga
Adiós. Ahora tenemos la confesión del pecado y vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, de los versos 2 y 3. La palabra de Dios dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadora. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová sus ofrendas en justicia. Amén. Vamos a tener una oración para el perdón de nuestros pecados. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en esta hora tú nos permites, Señor, ponernos a cuentas contigo. Y queremos decirte en esta mañana, mi Dios, que no es porque nosotros podamos pagar o podamos de alguna manera redimir nuestros pecados, sino es porque tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Te damos gracias, mi Señor, porque reconocemos que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia es grande y puedes perdonar nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, que en esta mañana nos podamos poner a cuentas contigo, mi Señor, y que podamos decirte: Ebenezer, hasta aquí tú has sido con nosotros. Te damos gracias también, Señor, porque al ponernos a cuentas contigo, manifestamos, Señor, y declaramos de que tú eres nuestro Dios y suficiente Salvador. Gracias pues, mi Señor, y te doy gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en una cruz, llevando nuestras culpas y nuestros pecados. Amén. Cantemos, hermanos, el himno 51, que nos permite recordar la gran bondad de nuestro Dios. Que cada vez que cantemos este canto, recordemos que es una oración de alabanza por lo que Él hace en nuestras vidas. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, Señor, para siempre. Tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia
justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré. En tu verdad caminaré por tu senda de justicia y amén. Buenos días, hermanos. Vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 1 al 15. La palabra de Dios dice así: Estad firmes en la libertad. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificasteis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no os pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia cualquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a orar, hermanos, para recibir la palabra de Dios en esta mañana. Señor bendito, Dios del cielo y de la tierra, todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por la vida que tú nos das y por todas las cosas, Señor, que tú, Señor, con tu mano bendita nos das cada día. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por toda tu bondad en este tiempo, Señor, de difícil situación. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú nos provees, Señor, de lo necesario. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, Señor, para esperar en ti cada día, Señor, y que siempre estemos confiados en que tú, Señor, estás a nuestro lado. Y en esta mañana, Señor, quiero poner en tus manos la predicación, Señor, de este culto, Señor, virtual. Que tú, Señor, suplas, Padre Celestial, la necesidad espiritual de cada uno que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Señor, sé en su mente, en su corazón del pastor, y que, Señor, todo sea para edificación de nuestra vida. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén. En los días pasados celebramos 210 años de independencia de México, que tal parece que confundimos también la independencia con una libertad. ¿Cuál será la diferencia? Una independencia es cortar, separarse de algo o de alguien, pero la libertad es verdaderamente caminar sin ataduras, sin un pasado que le traiga arrastrando hasta el día de hoy.
¿Cómo es mantenerse en una libertad? Hace tiempo, con un joven, lo conocí en un campamento. Él, con su fuerza, su tenacidad y todo, quería también seguir adelante. Por desgracia, él cayó con sus amigos y comenzaron a incursionar en situaciones no tan gratas. Empezaron a ver el dinero que escaseaba en casa y se fueron por la vía más fácil. Se fueron haciendo pues esas entregas de poca mercancía de droga. Él se vio envuelto en un pleito que tuvo que salirse de su lugar de origen e irse a otro lugar. En el trayecto no se dio cuenta que alguien, uno de sus supuestos amigos, le había sembrado y le había puesto en uno de sus bolsillos un paquete de cocaína. En el transitar por las carreteras de nuestra nación, fueron interceptados en el camión donde iban e hicieron una revisión y a él lo encontraron con ese paquetito de droga. Él tuvo que estar por lo menos 5 años en prisión, pagando su condena. Entonces, con el tiempo, él se contactó y me dijo: Pastor David, el tiempo que yo estuve encerrado, estuve meditando en muchos de los pasajes de la Escritura. Lo busqué a usted, pastor, porque no sé cómo mantenerme ahora en esta libertad. Ya no quiero regresar a la cárcel. Ya tengo un antecedente penal por lo cual no puedo ahora ingresar a cualquier corporación policíaca o la milicia por ese antecedente que ya traigo. Y me hizo esta pregunta: ¿cómo me puedo mantener en una libertad para ser librado de toda tentación que aún sigo arrastrando? Eso me hizo reflexionar en este tema: ¿cómo mantenerse en una libertad dentro de una nación independiente? Vayamos a la carta de los Gálatas, a la iglesia de Galacia. El apóstol Pablo habla al respecto de eso. El apóstol Pablo nos dice algunas cosas importantes de estar firmes en la libertad y cómo es que hoy podemos mantenernos en esa libertad cuando estamos confinados. Vamos recordando algunos datos importantes. El apóstol Pablo ya había estado en Galacia. Por lo menos los había visitado 2 veces en sus viajes misioneros. Y después escribió esta carta. Algunos dicen que la carta a los Gálatas fue la primera carta del apóstol Pablo, fechada por ahí en el año 57 aproximadamente, antes de la carta a los romanos. Esta carta de los Gálatas podría ser la primera de esas cartas universales que el apóstol Pablo hace a cada una de las iglesias. También podemos ver cuán interesante es este escrito de esta carta a los Gálatas para mantener firme el fundamento del Evangelio, con una firme creencia en el Evangelio que libera y que da vida y que da salvación. Una verdadera transformación en todo aquel creyente. El mensaje central de la carta a los Gálatas va en este sentido. Los pecadores son justificados y viven una vida confiando solo en Jesús. Una vida que ha sido rendida a los pies. En aquel tiempo, cuando la iglesia estaba naciendo en esa región de Galacia,
había una situación que estaba atravesando todo creyente de aquel tiempo, de aquella época, de aquella región. Hoy nos podemos comunicar usted y yo a través de los medios electrónicos y podemos llegar en un segundo prendiendo los dispositivos digitales. En aquel tiempo no se podía hacer. Era a través de cartas, era a través de mensajes, era a través de recados. Y cuando iba creciendo la iglesia, también iba creciendo algunas dudas y algunas incertidumbres. En aquella ocasión, los maestros judíos querían y seguían judaizando al pueblo. Querías ser parte de esa nación judía, tenías que vivir y andar en el proceso de la circuncisión. Así se llamaba el rito inicial del judaísmo. Si una persona quería ser judío y no había sido de nacimiento, tendría que pasar por ese rito de la circuncisión, ¿sí? Si quería gozar de los privilegios y las bendiciones que Dios había prometido a la nación judía, tenía que hacerse judío por adopción, circundándose y guardando las leyes ceremoniales de los judíos, siguiendo la ley. Y esa corriente llegó a las personas porque habían unos maestros judíos que empezaban a llegar allá y empezaban a desacreditar las enseñanzas de Pablo. Querían pasar y echar abajo el ministerio de Pablo porque ellos decían que no era discípulo de Jesús, de que no había visto las enseñanzas y había aprendido de Jesús, y había muchas situaciones muy difíciles, como hoy en día estamos teniendo un mercado de predicaciones a lo largo de todas las redes sociales y plataformas, y comienzan a meter algunas ideas, a desacreditar tal predicador, e incluso también empiezan a imponer sus doctrinas y con fundamentos bíblicos, echando abajo una parte muy importante, la obra redentora de Cristo, y están poniendo muchas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque me han llegado muchos mensajes, algunas llamadas que luego me ponen a pensar en dónde están parados las personas, confundidos, ahora que se ha abierto este abanico de predicaciones y ahora seguramente ya puede tener cada uno de ustedes su predicador favorito, pero no están teniendo cuidado de las enseñanzas. Una persona llegó y me dijo: quiero estar bajo su cobertura, pastor. No me decía pastor, ¿verdad? Me decía apóstol. Y cuando yo escuché eso, dije, qué erróneos estamos en torno a algunos conceptos que porque lo escucharon de aquel apóstol, de aquella persona, ahora quieren vivirlo en el presente. Tuve que hablar con esta persona, diciéndole, en primera, en este tiempo ya no hay apóstoles. Uno de los requisitos para que pudiera ser apóstol una persona era haber aprendido directamente de las enseñanzas de Jesús y ser testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Y eso ya ocurrió hace muchos años, y hoy no podemos ni siquiera recibir las enseñanzas directamente de Jesús, ni tampoco podemos ser testigos oculares de la resurrección. Lo creemos, así lo confesamos también, lo creemos desde el corazón. Y la otra parte, yo no puedo ser Dios para darle una cobertura amplia. Tenga cuidado con esta palabra cuando se dice es que es mi cobertura, porque yo no tengo poder para cubrir y liberarlos de cualquier peligro. Yo me tengo que sujetar a la autoridad, a la potestad de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que usted y yo. Él es el único
Y Pablo estaba luchando con otras situaciones, principalmente de la circuncisión. Hoy nosotros estamos peleando mucho con posturas doctrinales, con creencias, con interpretaciones un tanto erróneas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos estamos manteniendo ahora en esta libertad que el Evangelio ha llegado a su vida, a mi vida, para vivir siendo libres de cualquier condenación, de cualquier postura? Esta carta a los Gálatas nos muestra también las problemáticas que ellos tenían. Los maestros judíos habían estorbado a esos primeros creyentes que, si bien no tenían enseñanzas como usted y como yo desde la Escritura, ellos tenían que escuchar y muchas veces creer de lo que las personas les decían. Y los maestros judíos habían llegado a aquellas regiones queriendo imponer eso. Se habían olvidado de unos asuntos importantes que el apóstol Pablo escribe en esta carta. Por eso se ve en la necesidad de escribir esta carta a esos hermanos, porque después de haber vivido y convivido con ellos algunos años atrás, les escribe a esas palabras, primero defendiendo su ministerio frente a ellos, pero también enseñándoles grandes verdades que él mismo había escuchado, había también caminado, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Después de que él encontró ese camino que lo conduciría a una gran transformación, a ese encuentro con Jesús, después de haber visto esa luz, comienza a desprenderse. Él también llegó a tomar esa postura de ser celoso de las cosas, pero él entendió algo: la gracia. En la carta de los Gálatas contiene varios temas importantes que posteriormente le invito a que usted vea en toda esta carta. Una de tantas de ellas es una clase que había llegado diferente del Evangelio a aquella región contra el verdadero Evangelio que Pablo había anunciado. Los maestros judaizantes habían dicho que ese Evangelio no había poder, que era necesario la circuncisión. Y Pablo les escribe el verdadero Evangelio. También encontramos otra temática: el razonamiento humano contra la revelación de Dios. Empezaban a razonar, empezaban a meditar, empezaban a filosofar, poniendo en tela de juicio la revelación que Dios les había dado a través del verdadero Evangelio. Los judaizantes habían vuelto a volver a los puntos de la ley y se habían olvidado de la gracia. Otra de las cosas que estaban penetrando en aquel lugar, en aquella iglesia, en aquellos hermanos, era que era más importante las obras, y se habían olvidado de algo que usted y yo no debemos de olvidar: la fe. Por eso, el apóstol Pablo escribe en este capítulo 5: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando uno va al idioma original, llama mucho la atención la palabra libertad. En el griego, eleuteria, que quiere decir, fíjese la profundidad de todo esto: libertad del yugo de la ley mosaica. Legítima. La libertad puede ser legítima o licenciada, otorgada. Acuérdese que en aquella época
solamente había dos clases de personas: los que vivían en libertad legítimamente porque habían nacido bajo esa condición, y los de a través de una licencia. ¿Sí? Así le pasó al doctor Lucas. Él fue criado, él fue también sometido y después vivió en esa libertad. La libertad. Había dos formas de tenerlo: del nacimiento o de licencia. Principalmente iba enfocado a la moral o una cuestión ceremonial. Una persona libre estaba exento de toda esclavitud de aquella época. El apóstol Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y está apelando a la segunda parte, por licencia, de esa licencia otorgada. Y eso no se nos debe de olvidar a usted y a mí, que hubo un hombre que nos dio esa libertad a través de su obra redentora, a través de Él, quien ha hecho libre a toda persona que ha sido condenada por Dios, pero ha sido liberada por la obra de Cristo. Luego dice el apóstol Pablo: y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No vuelvan a lo mismo. No vuelvan a caer en lo mismo. Cuando Cristo nos hace libres, nos exime de cualquier condenación. Y esto es resultado de una gran redención. Pero estos hombres querían volver a esclavizar, y las personas que eran creyentes empezaban también a querer volver a esos principios, pero no se daban cuenta de que en lugar de ser libres iban a ser esclavos. Y Pablo les está diciendo, les está advirtiendo: no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, de esforzarse por cumplir la ley. El apóstol Pablo está combatiendo en su tiempo y en su momento con ese tema de la circuncisión. Nosotros en el siglo XXI, ¿con qué temas estamos lidiando? Que muchas veces, en lugar de ser libres, están poniendo cargas, están esclavizando a nuestros hermanos en la fe. Dice el apóstol Pablo: he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En pocas palabras, está menospreciando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Que se necesita algo más. Pero el apóstol Pablo está hablando y está diciendo: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, tiene que cumplir los 613 preceptos. Y Pablo está diciendo estas palabras: de Cristo os delegasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por amor. Pablo está afirmando la esperanza de una gran justificación a lo largo del ministerio de Jesús. A largo plazo también delante de Dios se alcanza viviendo
por la fe en el poder del Evangelio, en el poder del Espíritu Santo. No por esforzarse y cumplir las obras, no por empezar a razonar, sino a vivir por fe. Nuestra herencia reformada es esa. El justo por la fe vivirá. Pablo recapitula al decir que la vida cristiana es el fruto natural que fluye del amor de Dios para la humanidad y nos ama por pura gracia. Pablo está diciendo esto del Espíritu de Dios que se mueve en nosotros. Por lo tanto, el Evangelio debe ser abrazado y no menospreciado. El Evangelio tiene que ser también escudriñado a la luz de la Escritura. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque hoy se está haciendo otra clase de Evangelio que no es acorde a la Escritura. Mantenerse firme en la gran verdad, en esa libertad que Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. El apóstol Pablo sigue diciendo en esta porción de la Escritura, en esta carta: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los confundió? ¿Quién les enseñó otras cosas que están fuera de la Escritura? En las mismas preguntas que hoy tenemos que hacernos. ¿Quién nos está perturbando de lo que hoy creemos, de nuestra sana doctrina que emana de la Escritura? Tengamos cuidado. Hago una advertencia, Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos acompañan, a que tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que oímos de otras personas que quieren imponer, que quieren forzar las Escrituras, volviéndonos esclavos de algunas corrientes filosóficas, humanísticas, que van en contra de la palabra. La pregunta está ahí. El apóstol está diciendo: ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Y ese es otro de los dilemas que nosotros estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuánto nos cuesta obedecer esa gran verdad? Una verdad donde debemos mantenernos firmes en esa libertad que Cristo nos ha dado. Dice el apóstol Pablo: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto no viene de Dios, esto viene de la confusión de hombres, de pensamientos, de corrientes filosóficas que quieren poner en tela de juicio las grandes verdades de la Escritura. Por eso tenemos que estar arraigados, mantenernos en esta libertad que Cristo nos ha hecho libres. La semana pasada decíamos: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Y a dónde apuntaba? A Cristo, a conocer verdaderamente esa libertad y ese evangelio que libera de toda condenación al hombre pecador. El apóstol Pablo dice estas palabras mismas que nuestro Señor Jesucristo los dijo en los evangelios. Dice ahí: un poco de levadura leuda toda la masa. Con algo que se abra, con algo que inquiete, empieza a leudar, empieza a sembrarse y empieza a dudar. Debemos de mantenernos firmes en esa gran libertad que Cristo nos ha dado. El apóstol Pablo sigue diciendo: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba
llevará la sentencia, quien quiera que sea. La advertencia está ahí del apóstol Pablo, diciendo esto. Tengan cuidado, tengamos cuidado. Tengamos discernimiento de estas cosas. Escudriñemos hoy más que nunca la palabra. Escudriñemos esas grandes verdades para que no nos estorben en esta gran libertad que Cristo nos ha dado. El apóstol Pablo lucha contra todo esto en su tiempo y en su momento. ¿Con qué estamos luchando hoy? ¿Con corrientes filosóficas? ¿Con un evangelio barato? ¿Con un evangelio milagrero? ¿O con el verdadero evangelio, donde dice nuestro Señor Jesucristo, toma tu cruz y sígueme? ¿Y cuán difícil es seguir a nuestro Señor Jesucristo? En obediencia, en santidad, sirviendo con fidelidad a ese Dios, sometiendo su vida a mi vida, a la voluntad del Padre. Así nos los enseñó nuestro Señor Jesucristo. Mantenerse en una gran libertad también es darle toda la honra y la gloria, reconocer a Dios como el gran libertador, como el gran Salvador que nos ha rescatado de ser esclavos del pecado. Un pecado donde nos llevaba a la muerte y una muerte eterna. Así que recordemos esto, que nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres. ¿Y libres para qué? Para que andemos dándole toda la honra y la gloria a Dios como Él se merece, como Él nos ha hecho libres, como el gran Rey, como el gran libertador de su vida, de mi vida. Escudriñemos cada día la Escritura. Seamos como ese pueblo, como esa ciudad, como esa comunidad de Berea, que escudriñaban todo a la luz de la palabra. Tenga cuidado, mi hermano, con lo que escucha, con lo que está diciendo, con lo que está adoptando. No porque lleven el título de apóstol, de pastor o maestro de la ley, todo puede ser verdad. El Espíritu de verdad nos hará libres. Jesús decía a sus discípulos, a sus seguidores, a todo que Él le escuchaban, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Y esa Escritura, cada vez que usted y yo lo escudriñamos, nos hace más libres, libres de condenación. Y cada vez que usted y yo leemos la Escritura, Dios nos está hablando, Dios nos está revelando su voluntad, no un pensamiento, no una corazonada, sino la voluntad del Padre para nuestras vidas. La carta de Gálatas nos hace una invitación a tener cuidado y hacernos esa pregunta: ¿cómo estamos corriendo este camino de la fe? El apóstol Pablo les dice a sus hermanos que había hablado de ese evangelio: vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para que no obedecieran a la verdad? Una pregunta que tenemos que responder hoy, en este siglo XXI, bajo estos que usted y yo estamos viviendo. ¿Quién nos está estorbando? Mantenerse en esa libertad con la cual Cristo nos hizo libres también es responsabilidad tuya y mía de vivir
en el poder del Evangelio, en ese gran Evangelio que da vida y que da salvación, y a Él sea toda la honra y la gloria por siempre. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Alabamos y bendecimos tu nombre, oh Dios eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora te damos gracias por estas palabras que nos hacen recordar en dónde estamos parados, cómo estábamos caminando delante de ti. Y gracias, Señor, por este mensaje que ha llegado a nosotros a tiempo. Pero también oramos por aquellos que habrán de escuchar este mensaje fuera de tiempo. Que tu palabra nos siga hablando, nos siga exhortando, para que este tu pueblo se mantenga verdaderamente firme en la libertad que tú nos has dado. Padre, en este mundo, hoy se están levantando corrientes filosóficas, posturas humanas, pensamientos de hombres que no tienen temor tuyo. Padre, pido en el nombre de Jesús que tú seas con toda tu iglesia, porque ellos vivan en esa gran libertad que tú nos has dado. Y Padre, y nos guardes de todo lo que nos haga desviar de tu camino, de esa luz, de esa gran verdad que encierra tu palabra. Señor, que cada día mostremos y vivamos en la libertad con la cual tu Hijo nos ha hecho libres de toda condenación, para vivir y caminar en esa fe que tú nos has dado y poder modelar como hijos de luz que han sido libres de toda condenación eterna. Padre, gracias por tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo obre en medio de tu pueblo, en cada familia y en cada hijo tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos. Vamos a tener las ofrendas para nuestro Dios. La palabra de Dios dice: así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Hermanos, gracias por las ofrendas que hemos estado recibiendo de cada uno de ustedes y de sus diezmos, ya que sin ellos pues nuestra iglesia no podría continuar. Vamos a orar. Padre bendito que estás en todo lugar, gracias Señor porque tú nos permites, Señor, de alguna forma darte un poco de lo mucho que tú nos das, Padre. Te pido por aquellos hermanos que han perdido su trabajo, Señor, porque tú les proveas, Señor, de una fuente de ingresos, Padre bendito. Y a mis hermanos que todavía lo tienen, Señor, gracias porque han ofrendado, Señor, han diezmado. Bendice este dinero, Señor, y que sea de gran utilidad para tu obra. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de tu bendito amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios ha sido grande y misericordioso con nosotros y hoy nos da la oportunidad de seguir adorándole a través de estos medios. Y lo hemos hecho con un solo motivo: darle toda la honra y la gloria a aquel que nos ha hecho libres, nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él conocemos al Padre, pero también nos ha dejado a su Espíritu para conducirnos en este mundo por el camino de la fe, para mantenernos firmes en el llamado que Dios nos ha hecho a usted y a mí. Por ahora nos vamos a despedir de estos medios y vamos a inclinar nuestro rostro, encomendando todas las cosas en las manos de nuestro Dios en esta semana que comienza. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre bendito, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por esta hora en la cual tú nos has convocado a través de estos medios a adorarte. Bendito Dios, que seas tú en cada hogar, en cada familia, donde se han reunido para hoy adorarte, para hoy escuchar tu palabra, pero también, Señor, para anunciar que tú sigues siendo nuestro Dios por sobre todas las cosas. En esa hora, Padre, encomendamos delante de ti todo lo que viene por delante. En esta semana que está comenzando, que seas tú honrado y glorificado en palabra, en pensamiento y en hecho de toda la obra que hace tu pueblo, en las escuelas, a través de los medios digitales, en el trabajo, ya sea en casa o los que salen a sus centros laborales, que tú los lleves y los traigas con bien y los libres de cualquier peligro. Oramos también por nuestros hermanos que están en algunos hospitales, ya sea como paciente o como también trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, policías, de limpieza. Señor, seas con tu pueblo. En esos lugares donde hay mucho peligro por causa de este coronavirus. Señor, pedimos también por tu pueblo, por tus hijos que han perdido ya su trabajo. Que seas tú con ellos, supliendo sus necesidades, proveyéndoles de todo lo que ellos requieren en el caminar del día a día. Como nuestro Señor Jesucristo nos hizo esa invitación a que te buscáramos delante de ti, Señor, alzando nuestra voz y diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ese pan que recibimos de tu mano, podamos agradecerlo, porque eres tú el que provees y satisface nuestras necesidades más elementales, como el alimento, el vestido y el techo. Padre, que seas tú con todo tu pueblo. También encomendamos delante de ti la vida de los jóvenes que ya tienen actividades académicas ahora desde diferentes plataformas.
que les des sabiduría, que les des también inteligencia y también ellos puedan adorarte en su quehacer de seguir aprendiendo y adquiriendo conocimiento, que tú los vayas formando. Oramos también por la vida de los niños, porque ellos puedan también adorarte, esforzarse en los estudios, y a los padres puedas darles sabiduría para guiar a sus pequeños, a sus pequeñas, tanto en la vida académica, pero también a la luz de tu palabra. Señor, sé con tu pueblo, que sigue caminando, y estamos atravesando esta pandemia en una forma aislada, pero también confiando en ti, de que tú eres el Dios que nos pastoreas, y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, que no haya temor en ninguno de nosotros, pero también nos acordamos, porque tú seas el que consueles a los que hoy han perdido a un ser querido, a un ser amado. Señor, ellos ya están en un lugar mucho mejor, libres de sus enfermedades, de sus dolencias, de su pesar. Pero Padre, consuela a los que hoy se han quedado en este mundo, porque ellos puedan también levantarse de ese dolor, de esa tristeza, de esa separación con el ser amado. Que nuestra mirada siempre esté en ti. Que podamos, Señor, darte toda la honra y la gloria. Sea lo bueno o lo malo que venga, Señor. Tú eres nuestro Dios y estamos, Señor, delante de ti. En tus manos quedamos. En tus manos, Señor, confiamos de que tú eres ese Dios que nos guías y nos conduces a través de esta pandemia. Confiamos en ti. Y Padre, danos paciencia para esperar el tiempo que es bueno, agradable y perfecto para reunirnos en tu santo templo. Si no fuera así, Señor, que podamos mantenernos firmes y libres de adorarte desde el hogar, desde nuestra casa donde tú nos has puesto para vivir y dar testimonio en nuestro entorno. Tú eres nuestro Dios y en tus manos nos encomendamos. Tú conoces también la necesidad de tu pueblo, de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes y de los niños. Y yo te pido que escuches el clamor de tu pueblo. Si hay alegría, que tu pueblo pueda darte toda la honra y la gloria, encanto. Pero si es de tristeza, Señor, que tú seas el refugio en la cual puedan encontrar esa paz que solamente tú puedes dar a través de tu Hijo Jesucristo. En tus manos estamos, Señor. Y Padre, si tú tienes también en tus manos a todo tu pueblo, que todo tu pueblo también viva en unidad, dándote toda la honra y la gloria de todas las formas y maneras posibles. En tus manos quedamos. Y ahora despide a tu pueblo con tu paz, tu bendición sobre nosotros. Iglesia Emanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.